Reprograma tu relación con el dinero, el viaje interior hacia la abundancia. Bienvenido a este espacio sagrado, un tiempo que has elegido para ti, para despertar la abundancia que ya habita dentro de ti. Respira profundamente y ábrete con confianza al mensaje que estás a punto de recibir. La energía invisible del dinero. El dinero es mucho más que una moneda de cambio. Es una manifestación material de una energía que fluye constantemente en nuestras vidas. A menudo lo reducimos a algo estático, a números en una cuenta bancaria, a billetes en una billetera. Pero el dinero, en su esencia más profunda, es vibración. Es un mensajero del universo que responde a nuestra frecuencia interior. Si nos relacionamos con él con miedo, rigidez o culpa, él reflejará exactamente esas emociones. Si, en cambio, lo acogemos como un aliado, como una herramienta para la evolución, entonces comenzará a fluir más fácilmente en nuestra realidad diaria. Pasar con presencia. Gastar con presencia cada vez que haces algo tan aparentemente simple como gastar dinero, tienes una oportunidad sagrada. Detener. Respira con consciencia. Llama la atención sobre el momento. Cuando sacas tu billetera, cuando confirmas un pago online, cuando le entregas un billete a alguien, detente un momento y observa cómo te sientes. ¿Hay ansiedad? ¿Existe la gratitud? ¿O actúas automáticamente, sin pensar? Gastar dinero con presencia es una forma de meditación activa. Transforma un gesto cotidiano en un ritual energético. En ese momento estás decidiendo dónde enviar parte de tu energía. Estás diciéndole al universo, esto tiene valor para mí. Esta inversión merece la pena. El poder de la bendición. Cuando gastes, bendice. Bendice a la persona que recibe ese dinero, el artículo que estás comprando, el servicio que se te ofrece. Incluso si estás pagando una factura, puedes convertir ese acto en algo sagrado. Puedes decirte a ti mismo, bendigo esta energía que fluye. Bendigo a quienes la producen, a quienes la traen a nuestros hogares, a quienes hacen posible este intercambio. Este simple gesto lo cambia todo. Porque la bendición es una fuerza transformadora. Abre el corazón, eleva la vibración, llama a la abundancia. Es como sembrar luz mientras se mueve energía. Intercambia, no pierdas. Muchas personas experimentan el dinero con una sensación de pérdida. Cada gasto se vive como una resta, como un vacío que se crea. Pero el dinero no desaparece. Se transforma. Cambia de manos, cambia de forma, pero permanece en circulación. Cuando gastas conscientemente, no estás perdiendo nada, estás intercambiando energía por algo que nutre tu camino. Una comida caliente, un libro inspirador, una experiencia enriquecedora. Si ves el dinero como parte de un ciclo, cada gasto se convierte en un acto de fe. Y lo que das, recibirás. Quizás de diferentes maneras, pero volverá, si la intención es limpia y centrada. Creando una nueva relación con el dinero. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, no puedo pagarlo, o nunca hay suficiente dinero? Cada vez que decimos estas frases, estamos reforzando una realidad limitante. Pero la verdad es que podemos elegir crear un nuevo diálogo interno. Podemos preguntarnos, ¿cómo puedo abrirme a recibir más? O, ¿qué puedo aprender de este momento? El dinero no es un enemigo ni un dios. Es un aliado neutral que responde a nuestra energía. Si lo acogemos con respeto, si lo tratamos con cuidado, comenzará a fluir con más equilibrio. Y comenzaremos a sentirnos más libres, más estables, más en armonía con el universo. Dar para recibir. Uno de los principios más poderosos de la abundancia es este: lo que das, vuelve a ti. Pero el retorno no siempre es inmediato ni lineal. A veces das en un lugar y recibes en otro. A veces das hoy y recibes dentro de meses. Sin embargo, el universo lo registra todo. Cada acto de generosidad consciente es una siembra energética. Cuando ofreces tiempo, escucha, presencia, pero también dinero con alegría, estás activando un flujo invisible que, con el tiempo, se transformará en abundancia. No des bajo obligación.
No des por miedo a perder. Dar con amor. Da con la certeza de que el universo es un campo inteligente, que siempre retorna según tu frecuencia. Reconociendo el valor. El dinero no tiene valor en sí mismo. Su valor está determinado por nuestra percepción. Si gastas en algo que te hace crecer, que te nutre internamente, entonces ese gesto tiene un valor inestimable. Cuando reconoces el valor de las cosas, de las personas, de los servicios, también estás reconociendo tu propio valor. Quien honra lo que recibe afirma, merezco lo mejor. Soy digno de belleza, calidad y cuidado. Esto activa una frecuencia más alta, que atrae experiencias superiores. Aprender a valorar, incluso las pequeñas cosas, transforma tu relación con el dinero y con la vida. Dejar ir el control. Muchos retienen dinero por miedo al futuro. Viven en la tensión del control, en la ilusión de que contenerse significa protegerse. Pero el control genera rigidez. Y la rigidez bloquea el flujo. La abundancia es movimiento, es respiración. Aferrarse demasiado tiempo, o con miedo, es decirle al universo, no confío en ti. Tengo miedo de que no regreses. Pero el universo responde a la confianza. Cuando te dejas llevar, con sabiduría y presencia, afirmas, confío en el fluir de la vida. Sé que lo que necesito llegará. Y así, poco a poco, empiezas a atraer más oportunidades, más apertura, más apoyo invisible. Limpiar las raíces internas. La forma en que nos relacionamos con el dinero a menudo proviene de historias profundas, recuerdos familiares y creencias inconscientes. Si cuando eras niño viste a tus padres discutiendo sobre dinero, es posible que hayas asociado el dinero con el dolor. Si has escuchado que el dinero es sucio o que los ricos son malos, es posible que inconscientemente lo rechaces. Por eso es esencial limpiar esas raíces internas. Reconocer, acoger, transformar. Cuando surja la resistencia, puedes preguntarte, ¿de quién es este miedo? ¿Es realmente mío? Liberarse del condicionamiento del pasado es el primer paso para crear una nueva realidad de abundancia. Visualizando la abundancia. Cierra los ojos por un momento. Imagina que una luz dorada fluye de tus manos, como una energía viva, cálida y luminosa. Cada vez que gastas, das o recibes dinero, esta luz se expande. Visualiza el dinero como una ola que va y viene, como la respiración del universo. Inhala y recibe. Exhala y da. Siente que eres parte del flujo. Eres apoyado, guiado, acompañado. Repítete, soy un canal puro de abundancia. La energía del dinero fluye libremente en mi vida. Recibo con gratitud. Doy con amor. Y todo lo que doy regresa multiplicado. Declaraciones finales. El dinero es mi aliado. Merezco lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Estoy abierto a recibir con alegría. Elijo dar con confianza y gratitud. Cada gesto económico mío es un acto sagrado. El universo siempre me provee, de manera perfecta. Recuerda, tú eres el creador de tu realidad. Bendice cada paso, cada gasto, cada pensamiento positivo sobre el dinero. El universo está listo para responder. Gracias por estar aquí. Que la luz de la abundancia te acompañe siempre. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuevo contenido que nutra tu mente y espíritu. Tu presencia aquí es preciosa.